Buenas noches, estamos de vuelta en a las 8:45 ahora para discutir en torno a esa decisión de una sala de apelaciones que ha determinado que el juez de extinción de dominio, el señor Marco Antonio Villeda, que llevaba el caso de la extinción de los bienes del expresidente Otto Pérez Molina, debe quedar separado de ese proceso debido a que, de acuerdo con los magistrados, el juez efectivamente adelantó criterio mediante una entrevista que ofreció a un medio escrito. La pregunta para nosotros es, ¿cuánto afecta esta decisión de la sala, la separación del señor Villeda, del juez Villeda, al proceso que se sigue en contra del patrimonio de Pérez Molina? Están con nosotros dos expertos en materia penal, Luis Fernández Molina, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y David Pineda, quien es un abogado penalista. Ambos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a las 8:45. Pues yo voy a plantear la pregunta central del segmento y es ¿cuánto le puede afectar a ese proceso de extinción de bienes que va sobre la marcha la separación de un juez? Los dos están con la pregunta abierta para que respondan según su criterio. David. Yo no creo que le afecte mucho realmente. Sí va a tomar tiempo, en el sentido pues de que se nombre la juez que ya fue nombrada y que ella continúe con el procedimiento y que se empape, se compenetre del procedimiento y seguir adelante. Y realmente es un procedimiento bastante sencillo. Tiempo, pero ¿cuánto? Yo no creo que mucho tiempo. Licenciado Pineda, ¿usted cree que se afecte el proceso de extinción de dominio de los bienes de Otto Pérez? Yo creo que no afecta en nada el proceso, y quizá porque habría que entender qué tipo de ley es. Es una ley que concentra y materializa la arbitrariedad pura, porque es a través de esta ley, con el juez que llegue, que va a caminar el proceso de extinción de dominio. Yo creo que podemos estar seguros que ese proceso va a caminar y creo que va a caminar bastante rápido e incluso para perjuicio al final de todos, y no es una defensa para nada del expresidente, pero yo he visto, por lo que he seguido en los medios de comunicación, que a él le están extinguiendo bienes que adquirió en los años 90, que están embargando sus cuentas. A ver, ya veo que usted es sumamente crítico de la ley. Total. Dice, materializa la arbitrariedad pura. Pero a ver, si usted como ciudadano es cuestionado por un juez de la República que le pide, explíqueme, ¿cómo compró usted esa casa en 1990? ¿O de dónde provinieron los fondos para que en 1983 usted adquiriera tal bien? Y usted es incapaz de ofrecer esa explicación de una manera racional. Si esta es una ley, ¿por qué no habría el juez, y no por razones discrecionales o arbitrarias, de extinguir el dominio? Yo creo que tenemos que entender en primer lugar que estamos en otros tiempos, y en el año 90 se jugaba con base a otras reglas, y la gente no tenía, para empezar, la ley nos exige que tengamos registros contables únicamente de 5 años para atrás. Yo le aseguro que es muy probable que no podría usted explicar exactamente cómo compró esa corbata, por decirle algo, porque uno a veces no tiene un registro. Bueno, pero quizás esta sí le puedo explicar, otra quizá no, pero esta se lo explico. Y nosotros entendemos que es necesario recuperar bienes que han sido obtenidos con productos, con dinero del crimen organizado, pero debemos de entender que la exacción de fondos al Estado. Permítame dudar de la respuesta que ambos dan, que no va a afectar en mucho o en nada al proceso de extinción de dominio. Durante años hemos visto cómo el cambio de jueces en diferentes procesos y casos sí llegan e inciden en procesos penales, específicamente, bueno, civiles, de todo tipo. El cambio de juez, desde el factor tiempo hasta una decisión, puede determinarse con la persona que lo está llevando. Hay un error conceptual. Esto no es un juicio, es un proceso expedito de decirle de dónde obtuvo el dinero para obtener eso, no me lo puede explicar, se lo quito. En pocas palabras... 30 días de prueba y 10 días para la vista. Si en esos 30 días no acredita prueba suficiente para probar que adquirió de forma lícita, se entiende y se presume lo contrario. Si usted no me prueba que lo adquirió lícitamente, es ilícito. Y entonces piensen como abogados del expresidente Otto Pérez Molina, ¿de qué le sirvió separar al juez Marco Antonio Villeda? Yo respeto mucho al juez Marco Antonio Villeda, a mí me dio clases, pero realmente hay que entender quién es el licenciado Marco Antonio Villeda. Es alguien que, siendo juez, aspira a ser fiscal. Entonces hay jueces que utilizan su función judicial tan honorable
para impulsarse políticamente. Entonces, para empezar, si un juez aspira a ser fiscal, como también lo hace el licenciado Miguel Ángel Gálvez, creo que tenemos un problema muy profundo. Pero, ¿por qué habríamos ¿en qué de le puede tenerlo? Porque afectar? usted cree que agudizan la severidad con la que aplican la ley. Totalmente. Y eso no va en beneficio justamente no, la razón por la que sacan o piden que salga el licenciado Marco Antonio Villeda es porque adelantó criterio y dijo que había que tomar en cuenta las expresiones populares. Un juez no puede tomar en cuenta las expresiones populares. Él se debe de ceñir a la Constitución Política de la República. Eso es peligroso. ¿Cómo reacciona usted a esta respuesta? El problema no está en el juez, quien quiera que sea. El problema, si lo podemos detectar y llamar de esa forma, está en la ley. Aquí mi estimado colega usó la palabra un poco arbitraria. Realmente hay algunos bemoles de esta ley que sí podrían revisarse, como la retroactividad y el derecho en sí de defensa. A ver, licenciado, pero mire, volvamos al caso de la corbata. ¿Es normal que alguien no pueda explicar cómo compró una corbata que adquirió hace 7 años o de dónde provinieron los fondos con especificidad? Pero cualquiera de nosotros tiene que saber cómo obtuvo los fondos para comprar una finca o una casa. Hay 2 comentarios. En primer lugar, la ley se hizo no para recuperar patrimonio del Estado. Mentira, son migajas las que se recuperarían. Y no se trata de ese daño. Se hizo para disuadir a futuros personajes que quieran aprovecharse de sus puestos para hacerse de bienes. Enviándoles el mensaje, si los obtienen de esa forma anómala, se los vamos a quitar. Mejor no se afanen tanto en ese sentido. Y el otro aspecto es que el medio financiero en Guatemala está muy confuso. Mucha gente que vende una casa en 800,000 quetzales aparenta la escritura en 30,000 quetzales, porque así está en matrícula fiscal. Y va al banco y le dice el del banco, mire, es que la IDE, quiero ver por qué está depositando 800,000 quetzales. Es que vendí la casa. Déjeme ver la escritura. No, pero la escritura está por 30,000, solo en 30,000, porque así está en matrícula fiscal. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas áreas oscuras, muchos grises en este panorama. Pero la otra figura, ¿a quién se le va a dirigir? ¿A qué funcionario? Y eso es realmente el gran problema, es un poco selectivo. Señores, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco con preguntas de nuestra audiencia. ¿En qué afecta este caso, la separación del juez Villeda de extinción de dominio, el caso que se sigue contra el patrimonio de Otto Pérez Molina? Ya venimos. De vuelta a las 8:45, Rocío Lazón nos cuenta qué comentario, qué pregunta se plantea por las redes sociales. Adelante, Rocío. Juan Luis, tenemos ya la opinión de Raúl a través de nuestras redes sociales, quien nos dice que el ánimo de justicia no nos aparte de la ley. Si el juez emitió opinión, cometió un error y debe ser apartado. Recuerde participar con el hashtag a las 8:45 en Facebook y en Twitter. Nos puede encontrar como Canal Antigua. Juan Luis, Claudia. ¿Hay drasticidad en esa separación del juez porque emitió alguna opinión, algún criterio? Licenciado Pineda. ¿Hay aplicación de la ley? Es correcta. Claro, si un juez, la ley le prohíbe emitir opinión y el juez anda emitiendo opinión, debe ser separado. Licenciado Molina. Desconozco qué tipo de declaración pudo haber dado él. Ahí sí que desconozco realmente. Y entiendo que son 2 las razones por las cuales invoca la recusación, fundamenta la recusación. Uno es eso y otro que hay una especie de enemistad o una dedicatoria en contra de Otto Pérez, de parte del juez. Sí, apelaron por ese sentimiento de enemistad. Hablábamos durante el corte sobre el espíritu de la ley y recuerdo que los italianos hablan de su ley de extinción de dominio como una ley que lo que pretende es provocar vergüenza por la riqueza mala vida y por la riqueza fácil. ¿Creen que en Guatemala se está logrando una lección como esta? ¿Es totalmente aleccionadora y disuasiva la ley, lo que ha ocurrido hasta el momento? Vergüenza no creo, no estamos muy acostumbrados como los italianos a las vergüenzas, pero sí disuasivo. Licenciado, pero la familia del señor Pérez Molina sí debe pasar una enorme vergüenza de perder una propiedad, por ejemplo, como la de Zaragoza, pues en la que han aparecido fotografiados y que disfrutaban, y que de pronto se les desvanece de las manos. También creo que la familia de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti
debe sufrir cierto escarnio público cuando vemos en los medios todas las casas Pero que no se han creo que sido sea la arrebatadas? principal motivación, realmente es el hecho de que si yo pienso hacer carrera política, acceder a esos puestos y aprovecharme de ellos para hacerme bienes, que me envían el mensaje de decir, un momentito, ni lo pensés porque te los vamos a quitar. También están los narcotraficantes. Recuerden que hay una gran masa de bienes que tiene la Secretaría que han sido extinguidos a narcotraficantes. A mí me parece bastante curioso que estemos hablando de la ley y sus efectos como que tuviera un efecto igual al que tiene la pena. Y eso es algo eminentemente penal. Pero hay algo aquí bien curioso. Todos los acérrimos defensores de la ley dicen que no es penal. Y para disfrazarla y evitar la aplicación o el resguardo de garantías constitucionales dicen que es civil. Sin embargo, pues camina como pato, hace como pato. La ley es penal. Licenciado, pero a ver, yo entiendo que usted tiene una crítica de fondo hacia la ley. ¿Usted no la considera un mecanismo apropiado para disuadir a las personas de enriquecerse a partir de fondos del Estado y de su vinculación con el Estado, o para enriquecerse a partir, por ejemplo, del crimen organizado? No, el Estado no puede tratar de cumplir la ley violando la ley el propio Estado. Y siempre las personas van a encontrar la forma de esconder sus bienes. El Estado debe de poner el ejemplo y cumplir la ley, y no lo está haciendo. ¿Y cómo esta ley viola la ley? ¿Cuáles son las flaquezas que ustedes han descubierto como abogados? Solo le voy a decir una, para que no profundicemos tanto en lo mucho que le podríamos encontrar. Se aplica en forma retroactiva. La discusión de la aplicación retroactiva de la ley no debería de existir. La Constitución dice la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando beneficia al reo. Lo que pasa es que es una mala copia. De plano, la persona que lo hizo también la copió, y la copió mal. Licenciado Molina, en términos concretos, ¿usted cree que alguien puede defenderse con eficacia de una ley como la de extinción de dominio? ¿Un funcionario puede hacerlo? No, mientras esté la ley como está, no se puede. ¿Cuál sería el mecanismo? Atacar el fondo de la ley a través de una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Y mientras no lo haga, la ley es la ley. Pero platicamos ya sobre eso. ¿Quién quiere recurrir ante la Corte de Constitucionalidad para desafiar esta ley? Yo creo que la pregunta no es tanto de quién quiere o quién no quiere, cualquiera lo podría hacer. La pregunta es, ¿los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están dispuestos a cargar con declarar la inconstitucionalidad de la ley? Esa es la pregunta. Pero la pregunta también es, ¿hay abogado en Guatemala o hay un grupo de 3 abogados que se atreva a recurrir en contra de la ley? ¿Por qué no lo ha habido hasta ahora? No, lo que pasa es de que desconocemos, pero si yo no estoy mal, Gabriel Orellana ya hizo el planteamiento. Y estoy seguro que hay más planteamientos. Lo que pasa es de que no los conocemos. Estoy seguro que existen planteamientos. Pero Molina, ¿qué ocurriría si se plantean esos recursos contra la ley? Se puede plantear como una cuestión general de la ley o como una cuestión en caso concreto. Los abogados, en lo particular de este no juicio, de este proceso de extinción del expresidente Pérez Molina, ellos podrían plantearlo como un caso concreto. Pero aparte está el aspecto general, 3 abogados que planteen ante la Corte de Constitucionalidad, señores, esto sería inconstitucional por retroactividad, por derecho de defensa, qué sé yo, realmente varios argumentos. Yo le quiero preguntar a David, si no es la extinción de dominio, entonces, ¿qué mecanismo debiera utilizar una sociedad para protegerse y evitar que esto ocurra? ¿Bienes ilícitos o bienes estatales utilizados para el enriquecimiento personal de una persona o un grupo criminal? Sabemos qué tipo de Congreso tenemos y hemos tenido. ¿Cómo podemos creer que esa ley es algo bueno? ¿Qué mecanismo deberíamos hay que encontrar agarrar como sociedad? La Constitución y ver que la ley no la viole y luego emitir esa ley. ¿Usted está de acuerdo entonces con una extinción de dominio, pero que observe todos los derechos y garantías constitucionales? Claro, lo que pasa es que así como esa ley, hay una cantidad de leyes que violentan derechos, pero en forma garrafal, fatal. ¿Cómo podríamos explicar que en Guatemala hay cientos de personas que ya cumplieron una sentencia por el delito de lavado de dinero, sentencia cumplida, pero no salen porque no pagan la multa? Y la Corte de Constitucionalidad nunca se ha atrevido a declarar inconstitucional que por el no pago de la multa la persona pueda recobrar su libertad. En cualquier parte del mundo, después de dictarse una sentencia en cualquier parte del mundo civilizado, después de dictarse una sentencia
y cumplir la misma por lavado de dinero, pues la multa es un tema patrimonial, pero en Guatemala se queda la gente, oigan, cumpliendo cadenas perpetuas. Hay una cantidad de mujeres y sobre todo extranjeras que están cumpliendo cadenas perpetuas, porque nunca van a pagar siquiera 20,000, 30,000 o 100,000 dólares. Licenciado Pineda, ¿usted estaría dispuesto a plantear una inconstitucionalidad contra esta ley? Claro que sí. ¿Y por qué no se ha hecho hasta este momento? La verdad es que hemos estado muy ocupados, requiere análisis, pero estoy 100% seguro, ahorita que lo recuerdo, que Gabriel Orellana, un constitucionalista, ya hizo el planteamiento y si quieren lo podemos ¿Y la discutir. Corte todavía no ha resuelto al respecto? No sé si ya resolvió o no, pero estoy seguro que ya lo hizo porque se me vino a la mente. Licenciado Molina, y en este caso, por ejemplo, tendría que ser el abogado de Otto Pérez Molina quien podría plantear una inconstitucionalidad específica. Específica en caso concreto. Miren, señores, esta ley que me están aplicando no debe aplicárseme. Carolina, A mí, luego no me crear... importa el resto, pero a mí no es congruente que me apliquen esa Y de ley. esa manera crear un antecedente para el futuro. Se podría tomar en su caso que declaren con lugar la inconstitucionalidad. En caso concreto, podría servir de antecedente para otros. Sí. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45, ya son las 10 p.m. y este es el momento a partir del cual Marjorie Fonan se hace cargo de conducir el debate aquí en Canal Antigua.